Arrancamos Avance 58 el día de hoy. Les acompaña este servidor, como siempre, @JalimNaim. Me pueden encontrar en redes sociales y recuerden suscribirse a las redes sociales y las plataformas digitales de la Fundación Juntos se puede, quienes hacemos un esfuerzo para llevar a los venezolanos por el mundo el contenido informativo que los venezolanos merecemos. Hagan este espacio un espacio de ustedes. Háganlo trascender. Nosotros estaremos felices de recibir sus dudas, sugerencias y comentarios para hacer que este espacio crezca cada vez más. Así que por favor a compartir Avance 58. Comenzamos de inmediato por el contenido informativo y lo hacemos en los escenarios internacionales para hablar de la Corte Penal Internacional y la orden de captura en contra del primer ministro israelí. La Corte Penal Internacional dictó hoy órdenes de detención contra primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por considerar los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del año pasado. Al respecto, Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de dichas órdenes de captura y las tildaron de vergonzosas y antisemitas. Nos venimos de inmediato al continente americano para hablar de otro reconocimiento hacia el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El gobierno de Ecuador ratificó este jueves su reconocimiento al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela al no aceptar como válidos y transparentes los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Nicolás Maduro para un nuevo mandato de 6 años. El ejecutivo ecuatoriano ya había reconocido inicialmente a González Urrutia como presidente electo el 2 de agosto en un comunicado emitido por el presidente Noboa, pero este decidió ratificarlo y además hacer valer su posición 2 días después de que el gobierno de Estados Unidos también lo considerara legítimo ganador de los comicios. Sobre el caso venezolano también habló el expresidente uruguayo Pepe Mujica. En una entrevista a medios internacionales habló justamente de Nicolás Maduro y la dictadura venezolana. Lo que me revienta es cuando juegan a la democracia y dice vamos a hacer elecciones y como me da un resultado hago una cagada, le altero o hago fraude. Eso no tiene gollete. O una cosa o la otra. Se refiere a Venezuela. Sí, me refiero a Venezuela, Nicaragua. ¿Intentó hablar con Maduro en este tiempo o no? No he hablado con Maduro, pero... Usted tenía un vínculo, se conocía. La Asamblea Nacional del Régimen Venezolano ha hablado sobre la Ley Bolívar promovida en los Estados Unidos y promueve Ley Libertador Simón Bolívar. Sobre esto, la diputada Iris Varela ha hablado de la anulación de los documentos de quienes promuevan la ley o hablen de la misma en el país. La diputada Iris Varela propuso la anulación por vía administrativa de todos los documentos y registros de empresas de los llamados traidores a la patria, según la diputada del régimen. Tal como estaba previsto en la sesión de la Asamblea Nacional del régimen de este jueves, se inició la primera discusión de la Ley Especial Libertador Simón Bolívar en defensa de la patria, según el comunicado y según la nueva ley. La diputada sostiene que todo aquel que atente contra la patria no puede ser considerado venezolano, estamos citando. Por eso pero eso es un derecho consagrado en la Constitución, por lo que no se puede retirar a nadie sus documentos personales ni anularles la nacionalidad, a menos que quede demostrado en flagrancia. Sin embargo, como medida ejemplarizante, según la diputada, propuso la anulación por vía administrativa de todos los documentos y registros de empresas de los llamados traidores a la patria. Recuerden que la Asamblea Nacional del Régimen, en su mayoría por supuesto con diputados del régimen, está ganada a la idea de seguir en discusiones con los Estados Unidos y con cualquier cosa que promueva la Cámara de Representantes o el Senado norteamericano. Esto es parte de la diplomacia parlamentaria que ha adoptado esta Asamblea Nacional en Venezuela. Avanzamos en el contenido informativo y lo hacemos con el nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación del periodismo y los medios de comunicación en Venezuela. El nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras y organizaciones aliadas sobre el caso venezolano posterior al 28 de julio es alarmante. Estos números dan cuenta de, vamos a citar, 228 violaciones a la libertad de prensa, 62 agresiones físicas y verbales contra la prensa,
11 periodistas extranjeros detenidos arbitrariamente y expulsados. Al menos 8 periodistas siguen encarcelados arbitrariamente. Bloqueo de al menos 29 sitios web de medios de comunicación y organizaciones de prensa. 45 casos de discursos estigmatizadores contra la prensa. 10 medios de comunicación y agencias de prensa fueron blanco de estos discursos. Recordemos que esto fueron solo las cifras posteriores al 28 de julio. En Venezuela todavía hay periodistas detenidos desde el año 2014, medios de comunicación cerrados, persecuciones constantes hacia medios de comunicación y periodistas y, por supuesto, hemos tenido que reinventarnos, no solo dentro del país, sino fuera de él, para poder sacar adelante el contenido informativo y darle la verdad a todos los venezolanos. Avanzamos en el contenido y nos venimos a Colombia para hablar de contenido nacional y lo hacemos con 5 militares que fueron asesinados por el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué pasa con las negociaciones que se llevan a cabo como Venezuela como primer oficiante, además, primer buen oficiante? Además, en concordancia entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Han dicho que Venezuela sería un buen oficiante en esta negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Pero ¿será solapar al Ejército de Liberación Nacional el objetivo del gobierno venezolano, del régimen de Nicolás Maduro, o ciertamente negociar para que exista una paz en Colombia? Veamos lo que ha ocurrido ahora en territorio neogranadino. 5 militares fueron asesinados por presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en Anorí, Antioquia. Los criminales lanzaron explosivos contra los uniformados. Otros 3 militares y un civil resultaron heridos en el ataque terrorista. Recordemos que Antioquia es una de las regiones más afectadas por la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Nosotros seguimos avanzando en el contenido informativo y nos quedamos en esta oportunidad en Colombia para hablar de otro momento de pánico que se vivió, pero en esta oportunidad en Bogotá. Momentos de pánico vivieron habitantes del sector de Teusaquillo en Bogotá luego de que en horas de la noche de este miércoles 20 de noviembre explotara un artefacto que fue dejado en inmediaciones del IMPEC o del Consejo de Bogotá. Información de las autoridades da cuenta de que el explosivo fue abandonado en las afueras de una cafetería ubicada en la calle 26 con carrera 27, generando daños en viviendas y edificios aledaños. Por fortuna no hubo personas heridas o fallecidas. Lo que ven en imágenes es el momento exacto donde la persona deja el artefacto explosivo frente a esta cafetería antes mencionada. Seguimos en Colombia para hablar del tema político y lo hacemos con Vicky Dávila, la ex directora de la revista Semana, que ahora es candidata presidencial. Se refirió de manera directa a Paloma Valencia. Este jueves Vicky Dávila encaró a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático luego de que la congresista la cuestionara por no tener experiencia política. En un tuit de Paloma Valencia, donde le agradece al expresidente Gaviria por invitarla a una actividad, Vicky Dávila coloca lo siguiente. Querida Paloma, llevas muchos años en la política. Tu abuelo fue político de toda la vida. Los colombianos ya saben que los políticos de siempre no les van a solucionar ningún problema. La gente quiere un cambio y no delfines que por apellidos se han apoderado del Estado como si viviéramos en un feudo. Parte de lo que decía Vicky Dávila, que decía que gracias a Dios no tenía esa historia política porque ella no quiere vincularse ni con la corrupción de la historia política colombiana ni con el fracaso de los colombianos a nivel político. Habló de los apellidos, habló de una especie de feudo en cuanto a la política colombiana y ha dicho que se siente feliz de estar libre de esa historia. Ahora hablamos de la migración, tema prioritario para Avances 58 y nos vamos al Cono Sur, específicamente a Chile. Un total de 34 miembros de la banda criminal Los Gallegos, una célula del Tren de Aragua que opera en la zona norte de Chile, fueron condenados esta semana tras un histórico juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral en el Penal de Arica. En un juicio, el más grande contra el crimen organizado en Chile, se revisaron 22 hechos incluidos en la acusación, entre los que destacan asociación ilícita, trata de personas, tráfico de drogas,
Además de eso, tráfico de armas. Vemos imágenes de años anteriores donde justamente se muestra este tráfico de armas. Porte ilegal de armas prohibidas y además tenencia de las mismas. 2 homicidios frustrados a carabineros o policías chilenos. Delito de tráfico y además del artículo 4 en sede de parte de lo que han sido los estados chilenos que han sido afectados por la presencia del Tren de Aragua. Además, 2 delitos de homicidio calificado y simple y un delito de amenazas a parte también de las autoridades de distintos estados afectados por la presencia del Tren de Aragua en Chile. Esta información sin duda alguna emociona a quienes han luchado en contra del crimen organizado en el país del Cono Sur, pero sobre todo a quienes intentamos limpiar el nombre de los venezolanos que sin duda alguna se empeñan en ensuciar personeros como los miembros del Tren de Aragua. Por otro lado, y en temas migratorios, nos venimos a Colombia, y es que la Corte Constitucional le ha ordenado a Migración tomar medidas respecto a los venezolanos, esta vez de manera positiva. La Corte Constitucional le ordenó este jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores publicar una guía detallada para los migrantes venezolanos en condición de refugiados, a fin de que conozcan cómo acceder a una visa temporal que les permita trabajar legalmente en Colombia mientras se tramita su solicitud de refugio. Asimismo, la Corte ordenó a Migración Colombia abstenerse de instar a los migrantes a desistir del salvoconducto, requisito necesario para gestionar el permiso de protección temporal PPT. Recordemos que la Fundación Juntos Se Puede ha hecho un esfuerzo importante para solicitarle a Migración Colombia, a la Cancillería y al Ministerio de Trabajo que le permita a los venezolanos en proceso de refugio y con un salvoconducto en mano trabajar, además en trámite de visa, poder trabajar en el país neogranadino. Recordemos que existimos muchos venezolanos que nos encontramos hoy con un salvoconducto en mano y no tenemos acceso al trabajo en Colombia. Por el contrario, nos encontramos prácticamente en un estado de mendicidad legal, rogando que en algún momento se apruebe definitivamente un refugio para nosotros o, en su defecto, una visa según la solicitud que se hayan hecho. Esta petición de la Corte Constitucional acelera un poco esta petición que había hecho la Fundación Juntos Se Puede en algún momento a Migración Colombia, a la Cancillería, al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Trabajo, para que se pueda adquirir definitivamente un estatus legal y podamos trabajar en el país. Para cerrar Avance 58 el día de hoy, lo hacemos con información también en materia migratoria, y es que también las personas que vienen de Asia, justamente del Asia meridional, intentan llegar a los Estados Unidos vía Colombia, pero en esta oportunidad fueron capturados en algunas regiones. Escuchemos. En Arusí y Panguí, corregimientos de Nuquí, fueron encontrados 29 migrantes asiáticos que intentaban llegar a Estados Unidos. Tropas de la Brigada de Infantería Marina número 2 hallaron al primer grupo de 12 migrantes en el corregimiento de Arusí, zona rural de Nuquí. El segundo grupo de 17 migrantes fue encontrado mientras una lancha intentaba desembarcar en el corregimiento de Panguí. Al además percatarse de la presencia de autoridades, las personas que movilizaban los migrantes huyeron del lugar. Entre los 29 extranjeros hallados se encontraron 15 de la República Federal Democrática de Nepal, 4 del Reino de Bután, 6 de la República Popular de Bangladesh y 4 de la República de la India. De esta forma cerramos Avance 58 por el día de hoy. Quiero agradecer a todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa. En esta oportunidad tengo a mi paisana del Estado Bolívar de Puerto Ordaz, María José, siempre en el control. Y además se suma a este equipo Jesús Medina, feliz de que pueda estar con nosotros. Por supuesto, en la dirección de comunicaciones de la Fundación Juntos Se Puede, Freider Gandica, y ante los micrófonos este servidor, Halim Naim. Será hasta mañana.